En este video veremos algunos cortes básicos de la cocina. Asimismo veremos algunos métodos de cocción comunes en la cocina. Vamos a comenzar con los cortes. El corte Mirepoix no es un corte con medidas exactas como lo son el Brunoise o la Juliana, por ejemplo, sino más bien es un corte irregular en trozos medianos o grandes que se aplica a las verduras que se usarán como base aromática. Se suele utilizar generalmente cebolla, zanahoria y apio. Características del corte. Tiene un tamaño de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Es de forma irregular, ya que no se busca la perfección porque después esas verduras suelen desecharse o deshacerse durante la cocción. Ejemplo de dónde podemos encontrarlas. Podemos encontrarlas en fondos, en salsas o guisos y en consomés o caldos. El corte juliana es uno de los cortes clásicos de cocina. Consiste en cortar las verduras en tiras alargadas, finas y uniformes, como si fuesen fideos delgados. Medida estándar: de largo de 4 a 6 centímetros aproximadamente y de ancho de 1 a 2 milímetros aproximadamente. Uso: se suele usar en verduras salteadas, por ejemplo, zanahoria, calabacín o pimientos. En guarniciones de sopas. También en ensaladas y salteados o en decoración de platos que aportan textura y estética. El corte Brunoise es un corte clásico francés que consiste en hacer cubos muy pequeños y regulares a partir de una verdura previamente cortada en juliana. Es uno de los cortes más finos y precisos. Las medidas estándar es de 1 a 2 milímetros de lado aproximadamente, es decir, cubitos muy pequeñitos. Cuando se requiere un poco más grande se le llama Brunoise medio, que suele medir de 3 a 4 milímetros. La técnica es entonces cortar la verdura en secciones de unos 4 a 5 centímetros de largo. De esas secciones sacar láminas finas, apilar las láminas y cortarlas en juliana, que son nuestras tiras delgaditas. Y esas tiras se van a cortar en cubitos muy pequeñitos y regulares. El chiffonade es un corte muy usado en la cocina francesa. Consiste en cortar hierbas de hojas o verduras de hojas en tiras finas y alargadas. Medidas: son tiras finas de 2 a 5 milímetros de ancho aproximadamente. El largo es variable según el tamaño de la hoja. La técnica es tomar las hojas, apilarlas unas sobre otras, enrolladas firmemente y cortar transversalmente en tiras finas y uniformes. Sus usos es para decorar sopas y cremas, en ensaladas para dar un aspecto delicado, como guarnición en pastas, risotos y platos principales, o en rellenos de omelets, por ejemplo.
Método seco horneado. Los métodos secos de cocción no utilizan agua o líquidos para cocinar los alimentos. En lugar de eso, emplean aire caliente, grasa o contacto directo con una superficie caliente, como el caso del horneado, asado, salteado. El horneado es un tipo de cocción seca en el que los alimentos se cocinan mediante la exposición prolongada al calor seco dentro de un horno. El calor circula uniformemente y cocina los alimentos desde el exterior hacia el interior. Método húmedo. Hervir. Los métodos húmedos de cocción utilizan líquidos, por ejemplo, agua, caldo, leche, vino, etc. o vapor como medio para transmitir el calor. En este caso, el alimento entra en contacto directo con el líquido o con el vapor caliente. Hervir es un método de cocción húmedo en el que los alimentos se sumergen completamente en un líquido que ha alcanzado los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua a nivel de mar, manteniéndolo en ebullición constante. Método mixto. Guisar. Un método de cocción mixto combina elementos de la cocción seca y la cocción húmeda, es decir, primero se aplica calor seco como dorar o sellar y luego se continúa la cocción con un líquido como agua, caldo o vino. Guisar es un método de cocción mixto en el que el alimento se cocina lentamente en un líquido después de haber sido dorados o sellados. Este proceso permite desarrollar sabores profundos y una textura tierna. Aquí, por ejemplo, tenemos carne de puerco previamente sellada utilizando el método de cocción seca y se finalizó en este caldo de jitomate combinado con fondo de res.